Está en nuestros estudios la congresista de Cambio Democrático y Juntos por el Perú, Sigrid Bazán. Y ahí en ese momento empiezan a funcionar tus troles, Sigrid. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Bienvenida. Vamos a hablar otra vez del Congreso de la República y de lo que se acaba de denunciar. El Congreso desembolsó miles de soles en frigobares y pizarras de vidrio templado para las oficinas de los congresistas. ¿Nos explicas cómo es esto? ¿Quién decidió esto? ¿Qué? Mira, es extraño. Hay un montón de cosas que siento que se quedan en el ámbito de algunas bancadas, de la mesa directiva. Yo te contaba antes, durante la pausa, que yo compré una alfombrita para que la mesa que he puesto, que también la traje yo, no malograr el piso, ¿no es cierto? Y hay oficinas y oficinas, pero por ejemplo entiendo que de esos gastos que tú mencionas, hay algunos que podrían diferenciarse de otros. Y lo digo no en aras de defender a nadie, pero lo digo porque una cosa es un frigobar, una cosa es una pizarra templada de vidrio, y otra cosa muy distinta es, por ejemplo, una reparación. Yo tengo mi oficina en Hospicio, que es es un inmueble muy antiguo. La lluvia, no recordarás cuando hubo estas lloviznas y los huaicos durante el fenómeno y el ciclón Yaku, la lluvia perforó parte de las oficinas de arriba y cayeron hasta mi oficina. Yo no he pedido absolutamente ni un sol para reparar nada, pero entiendo que los congresistas que están o que tienen oficinas en el segundo piso de este inmueble, que es de los más antiguos, han pedido o podrían haber pedido para reparar algún escritorio, alguna cosa, por la lluvia, ¿no es cierto? Recordarás el despacho de la congresista Juárez, si no me equivoco, se cayó parte del techo. Entonces yo entiendo que hayan algunas refacciones, pero de ahí ya a ciertos gustitos, yo creo que todos los congresistas pueden, dar de la suya para ese tipo de acomodos, ¿no? O comodidades, como se diría. Pero esto, hay que decirlo, esto lo denunció ayer el programa periodístico Panorama, ¿no? Y lo que llama la atención es esta especie porque son dos cosas acá, ¿no? Esta desconexión con el sentimiento que tiene la inmensa mayoría del país con respecto al Congreso, donde la gente pues a duras penas está resolviendo su sobrevivencia con la justa que le alcanza para cerrar la semana, y ven la ostentosidad, por si existe la palabra, de los congresistas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible pero además este manejo absolutamente irresponsable de los recursos públicos, como si fuera su plata, como si ser congresista fuera una manera de acceder a una serie de privilegios y beneficios, ¿no? Correcto. Como te decía, no todos los casos son iguales. Hay una congresista de mi bancada que ha sido nombrada en ese reportaje en particular, y yo creo que ahí no debiera estar en el mismo saco, porque además ella solicita un presupuesto para unos recuerdos que ella misma realiza a la Cámara de Comercio de su región, ¿no es cierto? Pero cosas muy distintas son gollerías propias para beneficio personal, esto de las refris o de las cositas. Y te lo digo, Nicolás, porque sí me parece importante que se sinceren y se transparenten cómo se hacen estos gastos, ¿no? ¿Qué facilidades tienen de repente algunos congresistas? Evidentemente no las bancadas que estamos por fuera de la mesa directiva, pero sí algunos con respecto a acceder a estas adquisiciones, y que el presidente del Congreso, nosotros hemos intentado en algún momento presionar para que transparente la información. Incluso presentamos una moción de censura cuando hubo uno de los escándalos, más sonados. Se compraron alfombras, ya salió lo del buffet, salieron tantas cosas. Y aún así entendemos que hay una mayoría que está defendiendo esa posición de poder privilegiada que lamentablemente no nos está dejando avanzar como institución y que perjudica muchísimo a la imagen, ¿no?, de la institución. Ahora, Panorama habla también de nuevos desembolsos que se hacen dentro del concepto consumos de centro de costos por mes. O sea, que parte de los honorarios, se ha encontrado un rubro para que no sé qué significa, ¿no? Mira, hay un presupuesto que los congresistas tienen donde, por ejemplo, yo he hecho alguna actividad y he necesitado sacar flyers, ¿no? Flyers que digan cuál es la comisión, folders para los invitados que digan Comisión de Trabajo como presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y el documento, ¿no?, las impresiones y el documento que se va a abordar en esa reunión. Ese tipo de gastos que son administrativos, que son papelería, evidentemente como en cualquier otro centro de labores, tienen un fondo. Cosa muy distinta es que de ese fondo, que no me queda claro de qué fondo es, ojo, si eso lo ha dispuesto del presupuesto del Congreso o del fondo que tiene cada congresista para este tipo de cosas, papelería, administrativas, etcétera, o, de algún otro lado. Eso que también creo que amerita un poco de transparencia. Pero lo que sí te quería decir, Nicolás, y en ese reportaje lo dicen, es que, por ejemplo, una pizarra
que afuera te cuesta 150 soles, claro, 200 soles, acá se está adquiriendo por 1.000 o más de 1.000 soles. Y yo creo que ahí también entramos a legislar, potencialmente legislar, porque todavía no está regulado, el tema de las compras del Estado, ¿no? Y por qué el Estado no busca proveedores de manera más ágil, de mejor manera, ¿no es cierto? Y con transparencia, pero además de manera más eficiente. Una de las cosas que yo estoy planteando yo acá, proponer un proyecto de ley, no es sobre pizarras claramente, pero es sobre el tema lácteos, porque creo que la idea de que el Estado le compre a sus productores, a sus propios, ¿no? Que no vaya a comprar pues a algo que sea importado y que llega mucho más barato de otros países, sino que finalmente consuma lo propio. Y es muy difícil ir avanzando porque son muchas industrias. Te hablé de las pizarras, yo te hablo de los lácteos, pero te puedo hablar de cada una de las cosas que nosotros consumimos y es claro, tremenda el problema es que cada vez que ha habido un ¿no? incidente de esta naturaleza se ha descubierto que detrás, o sea, que no solamente han ocurrido sobreprecios, sino que el proveedor realmente era, es decir, trucho, ¿no? Era empresa recién constituida. Y ahí es doble falta, doble error, porque una cosa es que tú consigas un sobreprecio, porque lamentablemente pasas por un filtro y tienes que hacer una adquisición mayor, como no sé, la de las computadoras o lo que fuere. Pero muy distinto es que haya corrupción, que haya falta de transparencia, que se contraten con malos proveedores, como tú dices, o inexistentes o fantasmas, y ahí sí amerita pues una investigación incluso a nivel penal, ¿no? No hay ninguna voluntad, o sea, la mayoría de tus colegas están decididos a quedarse hasta el 2026, ¿no? Mira, yo estuve en Cusco hace 2 semanas, estuve con Verónica Mendoza, se tergiversaron o se han intentado tergiversar algunas de nuestras declaraciones cuando decimos que queremos que el gobierno salga, y mucha gente cree que seguimos intentando remover, ¿no es cierto?, o regresar a la etapa más dura de las protestas. Nosotros no queremos ni un muerto más, ni una protesta, siempre y cuando haya la voluntad de las autoridades políticas también de salir, ¿no? Evidentemente no queremos bajo ningún motivo a ningún fallecido más en este país. Necesitamos la paz, pero necesitamos la paz con cambio. ¿Cómo hacemos ese cambio? Lamentablemente no lo podemos hacer con violencia. Tajantemente rechazamos esa violencia, ya la hemos vivido, ya hemos sufrido muchísimo y hasta el día de hoy no se consigue justicia, Nicolás. Pero lo que sí necesitamos es avanzar hacia la voluntad de las autoridades. Y por eso decíamos nosotros, ¿en qué momento Dina Boluarte toma, ¿no es cierto?, cuando su premier, el señor Otárola, decía ahora en Twitter que no quiere dar un feriado porque él quiere homenajear al país trabajando? Oye, el principal homenaje sería poder resarcir toda esa conflictividad que hemos vivido dando un paso al costado, la manera más pacífica de solucionarlo, dando un paso al costado. Y si se va la presidenta, se va el Congreso, se adelantan elecciones, se presiona para que el presidente del Congreso que asuma convoque a elecciones lo antes posible, como debe ser y como la gente lo exige, porque es una ilusión creer que este Congreso y las autoridades con 10, 9, 11% de aprobación están realmente con el respaldo de las personas, ¿no? Congresistas que tienen miedo de ir a sus regiones todavía, estando ya casi a mitad de año. Claro, no se atreven a ir a sus regiones por cómo los recibirían. Ahora, está pasando algo sorprendente, ¿no? Yo no sé cómo definirlo. El día de ayer estaba viendo, me pasaron un Twitter de Vladimir Cerrón, que yo pensé que no era cierto, pero es un Twitter de Vladimir Cerrón donde critica nuestra participación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y todo indica que el sector de Perú Libre también estaría de acuerdo en salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una cosa ya de locos, es el fujicerronismo lo que está surgiendo, o sea. Mira, es muy extraño porque la derecha, la ultraderecha, digamos, del Congreso, que siempre ha dicho que la izquierda busca el chavismo, busca que Perú se convierta en Cuba y en Venezuela, son los primeros en apostar por medidas como las que en algún momento tomaron Cuba y Venezuela, que es salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que eso nos diferencia, al menos hablo por mí misma, porque como tú has dicho, hay un sector de la izquierda quizá, no sé si de la izquierda enteramente, pero hay un sector que políticamente se ha acomodado hacia la derecha y que ahora busca negociar temas innegociables y que se aleja de la izquierda que sí cree en los derechos humanos, que sí cree en la protesta pacífica, que sí cree en que incluso antes de la protesta hay una forma de solucionar institucionalmente las cosas y creo que en varias de nuestras votaciones por el adelanto de elecciones lo hemos demostrado. Entonces, Nicolás, yo lamento que puedan haber además cosas detrás en estos consensos. Se ha hablado de negociaciones por la mesa directiva, se ha hablado de la negociación por el defensor del pueblo, que creo a todas luces ya se ha visto concretizada, ¿no es cierto? Y siento que esto nos está llevando a un copamiento dentro de las instituciones de un sector, ¿no?, o de una confluencia de sectores que busca nuevamente más el beneficio propio, que el país pueda salir de este estancamiento en el que ha caído por la crisis económica y por la crisis política. Claro, pero la concertación, ¿qué es? Nos ponemos, los extremos se ponen de acuerdo,
digamos, pero la base de ese acuerdo es que nos vamos juntos hasta el 2026. Finalmente es eso, ¿no? Claro, la idea sería que haya diálogo y hayan acuerdos, pero sobre cosas que realmente beneficien. Y yo te lo digo porque ahora se ha publicado este proyecto de ley del congresista Montoya, que además son proyectos e iniciativas enteramente inconstitucionales, Nicolás. Se dice que hay que obligar a la presidenta o al presidente de turno a salirse de los tratados cuando es la presidenta o el presidente el que decide si se va o no, si renuncia, si, ¿no es cierto?, se sale de los tratados que el Perú firma de manera internacional. Y el congresista que lo plantea, y el Congreso dice, no, no es inconstitucional porque no se le obliga, solamente que si no lo hace, se le acusa constitucionalmente. O sea, todavía con un chantaje y una amenaza va ese proyecto de ley que a todas luces cualquier tribunal constitucional decente se lo tiraría abajo. Entonces, invertimos dinero en comisiones que investigan supuestos fraudes que no existen. Invertimos tiempo discutiendo proyectos de ley que son claramente inconstitucionales. ¿Y todo para qué? Para que el Congreso esté manejando el TC, para que el Congreso esté manejando la Defensoría, para que el Congreso ahora maneje el Ejecutivo. Un Ejecutivo que además no genera empleo. Yo soy presidenta de la Comisión de Trabajo y siempre me han dicho que en lugar de defender a los sindicatos debo promover y trabajar porque haya más empleo en el país, como si dos cosas tal cual fueran distintas o fueran contrapuestas. Y ahora tenemos un gobierno que no ha podido crear ni 7.000 puestos de trabajo en 6 meses, cuando el año pasado se crearon 236.000. O sea, realmente tenemos la moral para criticar la voz de quienes están organizándose por un mejor país frente a lo que se está haciendo desde el poder. La verdad es lamentable, ¿no? Ha llamado la atención que en la intervención que hizo la Fiscalía a Palacio de Gobierno se encontró un documento que supuestamente, luego del golpe de Estado del 7 de diciembre, se suponía que Pedro Castillo iba a tomar una serie de decisiones dramáticas, ¿no es cierto?, populares, y que una de ellas era la reforma del sistema de pensiones, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Porque ¿de dónde salió ese proyecto? ¿Eso es un proyecto del que tú participaste de alguna manera o no? No, mira, yo no sabía que algún documento se había hallado con el tema de reforma de pensiones en los documentos del señor Castillo, no tengo idea. Yo solo sé que en la campaña presidencial, cuando yo postulo con Verónica Mendoza, me acuerdo todavía, con el número 6, y luego decidimos en algún momento respaldar la candidatura del señor Castillo contra, y sobre todo teniendo en cuenta que para nosotros la candidatura de uno de los Fujimori era la continuidad de lo que vivimos en los 90s, siempre tuvimos la promesa de que algo había que hacer con las pensiones, una reforma. ¿Cómo iba a darse esa reforma? Lo que Verónica Mendoza planteó y hasta el día de hoy sostenemos como Nuevo Perú es que pueda haber un modelo multipilar. ¿Lo propone quién? La Organización Internacional del Trabajo. Y en base a eso se forjó nuestra propuesta. Ahora, en la Comisión de Trabajo se han presentado más de 13 proyectos de ley. Nosotros los hemos dictaminado, los hemos ido discutiendo, se han aprobado, se han realizado mesas de trabajo. La Comisión de Economía también ha tenido varios de estos proyectos de ley como primera comisión, es decir, 2 comisiones discuten los mismos proyectos, y también tiene un dictamen, lo ha presentado, no lo ha votado aún, ¿correcto? Entonces, esta discusión es de mucho tiempo. Se creó una comisión ad hoc, la comisión llamada Omonte, por el apellido de la congresista que la presidió, claro, para evaluar qué se hacía, porque tenemos a una ONP que se está desfinanciando, a una ONP que no está llegando a la gente, y tenemos a 4 AFPs que manejan más del 80% de las pensiones en nuestro país y que te cobran por hacerte perder tu dinero de pensión. Ahora, ustedes no tienen duda a estas alturas, hablando del tema del 7 de diciembre, de la pretensión de Pedro Castillo del golpe de Estado, que eso fue un golpe de Estado, ¿no? Es más, el documento ya se encontró, el documento está ahí. Mira, ¿no? Que dispone el cierre del Congreso y la convocatoria de elecciones para completar el periodo constitucional. El día en el que el señor Castillo decide dar un golpe es el día en el que yo lo veo por televisión atónita, boquiabierta y realmente, no sé qué otro sinónimo decir, sorprendida porque primero que ya habían habido 3 o 2 mociones de vacancias anteriores. Nosotros no sentíamos que la correlación de votos iba a originar una nueva posibilidad de vacancia, pero estaba la siguiente moción ahí. Y se había conversado en algún momento dentro de las bancadas de que el golpe, o más que el golpe, en todo caso, cualquier tipo de socavar el poder legítimo de alguno de los poderes del Estado era inaceptable, ¿no? Entonces, yo lamento todo esto que se está develando ahora, que se va a tener que esclarecer, por supuesto, de acuerdo a la justicia y que se van a tener que hallar los responsables y demás, pero creo que lo que nos toca es fortalecer nuestras instituciones y hemos perdido al Ejecutivo y hemos perdido, o estamos perdiendo un poco también la legitimidad del Congreso. Entonces ahí yo creo que va a apuntar nuestro trabajo mientras que las autoridades que investigan ¿No te has puesto a pensar tú que si de repente no hubiera sido mejor para el país que gane Keiko Fujimori?
No, no, Nicolás, en absoluto. Y creo que incluso ahora la señora con el impedimento de salida al país que le han interpuesto desde la Fiscalía, creo con el liderazgo que está teniendo su bancada en el Congreso, el fujimorismo, creo que me reafirmo en que el fujimorismo ¿Hubiera en este sido país, peor un gobierno? Yo creo que hubiéramos acelerado la crisis que hemos tenido. Yo creo que hubiéramos confrontado más al pueblo peruano, a la gente aquí en nuestro país, sobre todo a la gente de regiones que ha sido por mucho tiempo excluida. Y creo que, con todo respeto, porque es una bancada más que integra el Congreso de la República, pero los liderazgos y las voces o las voceros de esta bancada nos dejan mucho que desear con sus proyectos, con sus planteamientos y con sus alianzas, ¿no? Creo que eso ha sido explícito también ahora último, en las últimas elecciones para instituciones que hemos tenido. Pero la interrogante, lo digo por lo siguiente, porque está claro que ha sido una enorme decepción para los propios votantes de Pedro Castillo, la performance, por así decirlo, de la izquierda en el gobierno, ¿no? Porque siempre ha habido la idea de que la izquierda es buena para protestar, pero no es buena para gobernar. Es buena para oponerse, pero no para tomar las riendas del país. Pero la interrogante se vuelve vigente nuevamente cuando se dice, ya, usted dice, por ejemplo, hay que adelantar las elecciones, que es un reclamo que según las encuestas tiene la mayoría del país, ¿no es cierto? Que la gente quisiera que se adelanten las elecciones. Pero cuando se plantea la siguiente pregunta inevitable, es donde empieza el desconcierto. Y después de Dina Boluarte, ¿quién? O sea, se convocan nuevas elecciones. ¿Quién va a gobernar el Perú? O sea, ¿en qué partidos podemos confiar? ¿A qué liderazgo le podemos transferir la confianza de que no nos va a volver a traicionar como nos ha pasado? Respóndeme después de la pausa, por favor, Sigrid. Vamos a la pausa, regresamos con más. En los estudios Exitosa, que en el corte comercial me ha dicho que ahora eres de Nuevo Perú. Sí, formalmente inscrita, que es distinto, digamos, a la cercanía que he ido teniendo, sino ya hay un padrón, he firmado el padrón de militantes. Y bueno, el Movimiento Nuevo Perú está peleando por su inscripción también para ser un partido político propio, con una inscripción propia, que le permita también tener una negociación mucho más estratégica por sobre cualquier eventual Pero con eso ya me estás contestando la pregunta que yo hice. Y después de Dina Boluarte, ¿quién? Y tú dices, ¿qué? Verónica Mendoza. Mira, yo creo que el Nuevo Perú, claro, Verónica Mendoza siendo la ex candidata presidencial y una de sus figuras más sobresalientes, pero creo que siempre se ha manejado de manera muy democrática. Hay muchos liderazgos en el Nuevo Perú, además de la compañera Verónica Mendoza. Yo nunca he querido decir el partido de, ¿no? Pero sí queremos una inscripción y queremos apostar. El día de ayer te contaba, estaba en Huaycán. Y Huaycán es uno de los ejemplos, por cierto, de uno de los gobiernos municipales exitosos, de una comunidad autogestionaria exitosa, de un plan de desarrollo urbano que permitió, ¿no es cierto?, Frijolito Barrantes en su época, allá en el 84. Entonces, sí siento que hay posibilidades de retomar lo bueno y avanzar hacia una unidad, pero donde también hayan cosas no negociables, donde haya reglas claras y donde desde el Nuevo Perú podamos construir, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahora. Claro, buscar una alternativa, digamos. Claro, pero ¿qué va a hacer esto? Porque hay como un hartazgo en la sociedad con respecto a la polarización entre la izquierda. La gente está harta de la izquierda y de la derecha y siente que nadie los representa como debería y que nadie habla de los problemas reales de la gente. Y al final, por ejemplo, esto de la nueva constitución, ¿ya qué tiene que ver eso y cómo va a cambiar eso efectivamente la vida de los peruanos? Sí, algo que conversábamos ayer y en general yo he ido evaluando como congresista, es importantísimo abordar las inquietudes o las problemáticas más cercanas a las personas. Entonces, yo sí siento que la izquierda ha fallado en plantearle una agenda a la población, por ejemplo, en temas como la lucha anticorrupción, ¿no? Con propuestas claras. Y que no sean solamente fortalecer la Contraloría, porque incluso dentro de la Contraloría estamos viendo cuestionamientos, ¿no? De igual manera, una agenda contra la inseguridad ciudadana, que si bien pueda parecer, depende más de los gobiernos locales o del Ejecutivo, de todos modos, siempre un partido político debe tener una agenda por sobre ese tema que flagela muchísimos países de América Latina. Y de igual manera, el tema de vivienda, servicios, creo que es un tema gigante que no se ha visto hasta ahora, Nicolás, y te lo comento porque en estos momentos hemos tenido los huaicos, tenemos el tema de dengue y creo que vivienda y servicios es de los sectores que más nos está faltando. Claro, y yo tengo un proyecto, perdóname solamente para mencionar, ¿no? Hablamos mucho de la Constitución y correcto, queremos en algún momento transitar hacia una nueva Constitución, pero hay un proceso detrás que me queda claro no va a ser tan corto, no va a ser tan a mediano plazo, pero sí no tenemos a la vivienda como derecho constitucional ni siquiera
O sea, y no queremos hacer esa reforma porque muchas congresistas de derecha decían, reformen todo lo que quieran la Constitución, pero no la cambien. Correcto, tenemos hace más de 300 días un proyecto para incluir a la vivienda como derecho en nuestra Constitución y sigue ahí en la Comisión de Constitución para pasar al Pleno. Claro, pero no ha ocurrido que, por ejemplo, en las protestas, o sea, la argumentación, porque hay un componente social en las protestas, ¿no? De descontento con respecto a la cantidad de brechas, como se le llama últimamente, de problemas no resueltos básicos, como este que tú tratas de la vivienda, como el agua, la salud, la educación de calidad, etcétera, el acceso a un empleo digno. Y el argumento que sea es la Constitución del 93, pero discúlpame, el presupuesto de la República ha crecido casi por 6. Y tal vez la principal razón, no tal vez, por la que esos recursos millonarios que han entrado no se han convertido en una vida distinta para la inmensa mayoría de peruanos, ha sido por la ineficiencia y la corrupción del aparato del Estado, no por la Constitución del 93, que tiene muchas fallas y que por supuesto hay que cambiar. Pero tú no puedes decir, no hay agua porque la Constitución del 93, no hay agua porque se robaron la plata, porque no hay planes, porque el aparato del Estado es absolutamente ineficiente y corrupto. Mira el caso de vivienda, como al que tú estás citando. ¿Por qué no hay vivienda popular? Porque se han estado tirando la plata. Así es. Junto con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que son dos ministerios que manejan muchísimos recursos, Nicolás, son ministerios que ven temas fundamentales como la interconexión del país, en el caso de transporte, y vivienda, que es un techo digno para la gente que en el COVID tenía que huir, ¿no es cierto?, de Lima, porque no tenía más cómo encerrarse con 15 personas en un cuarto, y aún así son los dos ministerios con mayores índices de corrupción, ¿no? Bueno, ¿ustedes van a insistir en la interpelación a la ministra de Salud, a Rosa Gutiérrez? El día de hoy, antes del mediodía, yo estoy planteando ya, ingresando por mesa de partes, la moción de interpelación, que ya tiene las firmas, pero que a título personal he decidido juntar más firmas por si alguien decide retirar su firma para que ingrese y no se caiga. Pero ¿cuál es la razón para interpelarla? Mira, razones empiezan desde el tema en el que la señora hace promesas y no las cumple y nos agarra este brote de dengue que se ha convertido ya en epidémico, en donde en solamente medio año tenemos prácticamente el triple de casos que todo el 2017. O sea, es una barbaridad el tema del dengue. Luego, en medio de que yo recolectaba las firmas por la interpelación, tenemos el tema de polio. Nicolás, no puede ser que regresemos, y discúlpame, pero yo he visto líderes como Javier Díaz-Canseco padecer ante una enfermedad que ya no veíamos hace muchos años y hoy regresa la polio, ¿no? Y ustedes saben, el tema de la polio prácticamente inmoviliza al paciente. Estamos hablando de una enfermedad que ataca la médula de la persona. Entonces, sí me parece gravísimo. Y en el caso del dengue, yo creo que además de estas dos enfermedades no contenidas y no abordadas, existe el tema de la responsabilidad política. Cuando una ministra va a regiones como Piura, inaugura por segunda vez, yo no sé por qué algo necesita inaugurarse dos veces, por segunda vez inaugura una tienda de campaña, un centro de salud de campaña, y finalmente hace una semana que lo reinauguró y no funciona hasta el día de hoy. Entonces, ese tipo de responsabilidades son... Claro, pero mira, donde tú estás sentada, ha estado sentada la ministra, entonces yo no quiero ser de abogado de ella, pero hay cosas que son ciertas. Tú no le puedes atribuir a la ministra la responsabilidad del dengue porque has tenido unas lluvias absolutamente fuera de control, sobre las cuales para las cuales no se han hecho no solo obras de prevención, sino para las cuales no se ha preparado al sistema de salud, para las consecuencias sanitarias de este tipo de catástrofes. O sea, ella está teniendo que gestionar un sistema de salud absolutamente catastrófico. Y cuando yo le he preguntado por qué transfiere fondos, yo dice, pero es lo que yo no entiendo, dice ella. Nosotros transferimos fondos, pero ahí es donde empiezan los problemas. Hay problemas gravísimos de gestión en el aparato del Estado. O sea, por ejemplo, se supone que debería distribuirse suero para los pacientes que están en estado crítico y necesitan rehidratarse. Y no, que ese suero era para el CIS. Es decir, tenía suero guardado en almacenes y no lo tenías a disposición de los pacientes. Eso no es una responsabilidad de la ministra, es una responsabilidad de un aparato altamente ineficiente que tienes que cambiar. Correcto, Nicolás, pero yo creo que podemos decir que cada gobierno que va a entrar va a arrastrar los pasivos del anterior. Y eso no puede eximir a que los ministros sean interpelados. En el caso de la ministra de Salud, inaugurar dos veces un local, que después de la segunda inauguración no funcione una semana luego, que después de eso, ¿no es cierto?, se corra de las conferencias de prensa, una ministra que además
creo que no tiene clara cuál es su función dentro del organigrama, porque si bien ella no es responsable de los virus, de las enfermedades que puedan aparecer, el manejo político, el manejo social que se está haciendo, Ventanilla ha tenido hace menos de un mes su primer muerto, y ni Lima ni el Callao están contemplados en el estado de emergencia que ella también como sector solicita para que PSM acuerde. Entonces, Nicolás, ahí hay varias responsabilidades de claro, hoy, pero eso no no estamos se enfrenta. desde ayer con el Claro, dengue. pero no nos estamos enfrenta. desde las lluvias y ya van Claro, varios meses, ¿no? pero no sé. Son más de Tú no 131 le puedes muertos. dar el beneficio de la duda a una persona que está altamente calificada, desde el punto de vista de la calificación, es una persona altamente calificada para la función. Pero ella ha puesto acá temas importantes. Ella ha dicho, por ejemplo, hay más de 54 creo que son hospitales y centros de salud, no centros de salud, hospitales y similares, o sea, instalaciones complejas hospitalarias, que están paradas por litigios arbitrales o legales. Correcto. Y ella dice, hay un proyecto de ley en el Congreso para que se separe lo que es los arbitrajes de la entrega de la obra, que las obras se entreguen, que los hospitales funcionen y que por cuerda separada se maneje el asunto judicial o arbitral. Y que si alguien tiene que pagar en algún momento, pagará, pero que eso no signifique que te ocurra que haya hospitales que la gente necesite que están cerrados y que no están operando. Entonces, eso me parece absolutamente razonable. Y no es una responsabilidad de la ministra, es una responsabilidad, según ella, del Congreso. Correcto. Y con un ejemplo, uno nada más, te voy a responder a eso que dice la ministra, que es totalmente falso. Por más ley que exista, por más iniciativa que el Congreso pueda aprobar, está en las manos del Ministerio de Salud hacer algo por sobre sus hospitales, y el ejemplo es este, el Hospital Nivel 3 de Canto Grande, Nicolás. Ahí hay un terreno de libre disponibilidad, y yo misma he ido al Ejecutivo en gestiones anteriores a pedir, por favor, si no lo hace el Ejecutivo, que se convoque a la Municipalidad de San Juan del Lurigancho, y si no lo hace la municipalidad, armemos una mesa para poder tener la libre disponibilidad del predio que ya es del Ministerio de Salud. Solo necesitan reubicar a los comerciantes, ya es del Ministerio de Salud, y construir ahí el hospital para más de 1,5 millones de personas en San Juan del Lurigancho que lo necesitan. Nada, ni en el gobierno del señor Castillo, que a duras penas por lo menos nos recibían, bueno, ya, ok, pero no se hizo nada en esa gestión, y la ministra de Salud tiene olvidado a uno de los distritos más poblados de todo el Perú. Y eso es lamentable, porque el Ejecutivo tiene muchísimo que ver con la asignación de presupuesto para estos centros de salud. Y el MEF tiene muchísimo que ver Ahora, y ustedes con cada noviembre y diciembre que han intentado un acercamiento, es decir, porque, o sea, una de las cosas que hablamos con la ministra acá es que si no nos juntamos no vamos a empezar a enfrentar los problemas y a resolverlos y a poner sobre la mesa, ministra, hay este asunto, y juntos, a ver qué puede hacer el Congreso, qué puede hacer el Ejecutivo, qué pueden hacer los alcaldes, los municipios, los gobiernos regionales, porque estamos en una situación realmente, estamos heredando un aparato de salud catastrófico, una falta de presupuesto clamorosa, una falta de personal, bueno, ya todos los problemas lo conocemos. Entonces, no es el momento de encontrar puntos de encuentro para enfrentar juntos los problemas. Tú lo has dicho, Nicolás, y creo que como congresistas que todavía somos, no hemos renunciado a nuestra labor, no nos hemos quedado de brazos cruzados a ver, ¿no es cierto?, y a esperar a que todo esto pase, sino que hemos tratado de encontrar puntos en común, puntos en los que se pueda trabajar y puntos en los que lamentablemente no nos han respondido o no hay, creo yo, la voluntad política de respondernos. Yo tengo algunos temas, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, porque soy presidenta de la Comisión de Trabajo y busco la generación de empleo, hemos citado al ministro de Trabajo a que se siente con nosotros y hemos encontrado algunas de sus respuestas bastante difíciles de comprender, algunas otras faltaron. De la misma manera, al Ministerio de Salud yo he oficiado para cada uno de los casos que me llegan de los centros de salud de todo Lima y regiones para que se puedan priorizar. En el tema de presupuesto, se acaba de aprobar hace mes y medio un crédito suplementario por fuera del presupuesto anual, crédito suplementario, para que se incorporen varios temas. Yo fui, Nicolás, ahí en el hemiciclo, cuando fue el ministro de Economía, a pedirle, por favor, no se olvide, señor ministro, y lo he conversado también con el ministro de Desarrollo, las ollas comunes. No las ollas de aquí, las ollas de allá. Todas las ollas comunes del país necesitan un presupuesto. ¿Sabes cuánto se asignó? Nada. Cero. Un sol. Entonces, ¿qué otro diálogo voy a buscar si incluso cara a cara con el ministro de Economía sentado en el Congreso hay un voy a verlo? Y en la realidad y en la práctica no ocurre absolutamente nada. Y la seguridad alimentaria, perdóname, Nicolás, ante la falta de agua, va a ser el siguiente gran problema que este país atraviesa si no lo está atravesando. Se viene el fenómeno del Niño, está claro. Y una de las consecuencias va a ser sanitaria. No vamos a tener una catástrofe, de salud pública. Correcto. Y no esto se van a del dengue que estamos viviendo es nada en relación a lo que vamos a vivir y no estamos preparados y por eso, pero en fin. Antes de terminar, Marisa Glave
que tú sabes que está siendo acusada supuestamente de haber recibido $20.000 del dinero, y ella ha dicho dos cosas, ¿no? Que siempre confió en la señora, se ha referido así a ella, y no tenía por qué no confiar en ella, pero ha dicho, refiriéndose a Susana Villarán, ¿no? Ha dicho que ella nunca recibió $1 para la campaña de la revocatoria, ¿no? En oposición por el no a la revocatoria. Mira, a mí me hace ruido, Nicolás, que estos casos nuevamente vuelvan a sonar. No digo en el caso de Susana Villarán, pero de repente sí en el caso de Marisa Glave, después de tantos años que hay ya una investigación. He escuchado incluso, discúlpame, a periodistas, entre comillas, que buscan querer investigarla nuevamente cuando hay una investigación ya en curso. Entonces, mira, yo no voy a decir qué cosas sé y qué no, porque no tengo absolutamente ninguna información. Estas declaraciones, es más, del caso en concreto no he leído ni el expediente ni el archivo en la Fiscalía. Es una investigación particular contra Marisa, pero sí creo que hay una suerte de querer ensañarse con algunos liderazgos, y eso sí me apena, que la política sea o haya llegado a un nivel tal que todo sea ataque y que las investigaciones en realidad se conviertan en una fórmula para agredir potenciales liderazgos, para agredir a mujeres que están, ¿no es cierto?, saliendo adelante, además en sus cosas, porque Marisa hoy en día no es ni autoridad, no es ni candidata absolutamente a nada, y si hay una investigación se tendrá que respetar su investigación, como quienes la tengan, pero sí me hace ruido que se trate de opacar a potenciales liderazgos, y yo creo que ahí hay que hacer algo para dignificar la política en ese sentido, porque lamentablemente la población necesita autoridades responsables y no las va a encontrar si todos andan tirándose barro entre todos, ¿no? Sigrid Bazán ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Muy gentil, como siempre.